Que se registró en una micro de Viña del Mar entre el conductor del bus y el conductor de un automóvil que no habría respetado un disco pare. Hoy se confirmó de que se trata de un oficial general de bomberos. Pedro Garrido con los detalles. Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Durante las últimas horas hemos conocido este registro de esta pelea al interior de un microbús acá en la ciudad de Viña del Mar, del recorrido 602, donde ustedes pueden apreciar en las imágenes una pelea bastante violenta protagonizada por este conductor de un vehículo particular, quien se sube justamente al microbús para encarar al chofer de la locomoción colectiva. Aparentemente, y según lo que se aprecia en el relato, lo que habría originado habría sido inicialmente que el conductor del vehículo menor no habría respetado un disco pare, provocando una especie como de encerrona. A los pocos segundos y luego de subirse al microbús comienzan las amenazas, incluso los golpes. Durante la jornada de hoy conversamos incluso con el conductor agredido, el conductor de este microbús. Pasemos a revisar un poco el audio ambiente de esta pelea y también cuál es el relato del conductor que estaba a cargo de este transporte público. Pasemos a revisar este relato. Andan siempre haciendo vas a trepar, hombre. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No me asusté. Me pegaste, no. No sé. Ahora. Así mal me te lo juro. Ábrele el niño acá. Bueno, ese día venía conduciendo y justo al bajar por Bellavista ahí hay un pare en la calle donde venía bajando este caballero, en el cual le toco la bocina varias veces y él tiende a ingresar igual. Me cruzó el vehículo, dejó la puerta abierta, se bajó, me trató estos micreros tales por cuales, todos drogados, todo el cuento, me lanzó unos golpes por el costado izquierdo de la ventanilla, después se subió al bus, me tiró otros golpes y le vuelvo a decir, pero si tú te pasaste el pare, y ahí ya cuando me siento atacado, cuando me mueve la mano, y resulta que le doy esta cachetada prácticamente, que no fue más que él. Él me dice, te voy a matar, se escucha la válvula que cierra la puerta, y lo único que hago al ver que él me amenaza de muerte, y al ver que trata de sacar el extintor, yo me dirijo a Carabineros. Bueno, durante las últimas horas se confirmó que uno de los agresores sería justamente el comandante o el excomandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Viña del Mar. Esto todavía no termina, ya hay una denuncia formal justamente en Carabineros y además desde la institución fue asegurado que se le solicitó la renuncia de manera formal al comandante de bomberos. Perfecto. Pedro, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Bueno, y para cerrar brevemente, antes de entregar a Contigo en Directo, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tomó la decisión de no preservar en la investigación sobre el caso Sierra Bella. Sí, el fiscal estaba a cargo de esta causa donde se indagaba la presunta comisión de delito en el proceso de compra del inmobiliario para la clínica durante el periodo en que estaba como alcaldesa Iracy Hasler. Claro, entonces se ingresó a la fiscalía la decisión de cerrar la investigación, no se reunieron los antecedentes suficientes para proseguir con esta persecución penal. Claro, eso es lo que ocurre con esto. Además, un fiscal que sabemos ha enfrentado algunos cuestionamientos tanto por el allanamiento donde vive Carol Cariola, la diputada, cuando estaba ella dando a luz, y también porque fue removido del caso Procultura tras la decisión de la Corte de Apelación de Antofagasta que declaró ilegal la intervención del teléfono de Josefina Uneu. Claro, información de último minuto. Cerramos ya las noticias, pero le damos el pase a Contigo en Directo con Karina Álvarez y Roberto Cox. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Toti, hola Pati, ¿cómo están? Adelante, estamos súper atentos a lo que pueda pasar en el sur, en Puerto Varas, con la visita del presidente, así que vamos a estar esperando sus palabras porque va a haber un punto de prensa en los próximos minutos. Sí, y atentos también a la lluvia en Santiago, han habido algunos puntos críticos, vamos a estar también con despachos desde distintos puntos de la capital. Perfecto. Así que eso y más, como siempre, aquí en Contigo en Directo, para que se queden esta tarde de lluvia con nosotros. Sí, programa. Nos vemos. Muy bien, que esté muy bien. Chao. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. ¿Ya conoces las ediciones limitadas de Pato Purific?
Crea ambientes únicos con las fragancias de Glade. En junio, La Roja vuelve a jugar las eliminatorias. El fútbol se vive al máximo en Disney Plus. Y Contigo en la Mañana, líderes por 5 años consecutivos. Presentan Contigo en Directo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo. Hoy tenemos 12,3 grados, apenitas, y la máxima va a ser de 3. El más feliz, el Pipe, nuestro director, que le encanta el frío. Le encanta el frío, pero no le gusta el sol. Sí. No ha parado de llover en todo el día, ¿no? Estamos esperando que amaine un poquito la lluvia, parece que no va a parar. Entonces, pero vienen bien las gotitas también, ¿eh? Para limpiar un poco el aire. Sí, y viene bien además para que se queden en casa viéndonos aquí en Contigo en Directo. Hasta las 6:30 vamos, claro, derechito, con pura información. Derechito, y vamos a estar a la espera de las palabras del presidente Boric en Puerto Varas, pero también atentos a lo que está pasando. Por ejemplo, con un container que en la ruta 5, a la altura de San Bernardo, sufrió un accidente. Fran Madariaga está en el lugar para contarnos. Fran. Hola, Fran. ¿Cómo están? Buenas tardes. Miren, les cuento que la lluvia continúa. Ahora, gotitas pequeñas, pero persistentes. Y un día de lluvia no iba a ser la excepción para que un camión nos diera que hablar. Vamos a pasar a mostrarles a continuación para también hacer un llamado a todos los automovilistas que van a circular por la ruta 5 hacia el sur. Está cerrada, inhabilitada una de las pistas. ¿Esto por qué? Por un accidente que se dio durante esta mañana, mediodía, bien digo, donde un camión perdió su carga. El container que transportaba se cayó en medio de la carretera. Esto todavía se continúa trabajando por parte de personal de la autopista para poder remover este container que continúa en la pista ahora, que está más a la derecha. No tenemos que lamentar un accidente mayor al momento de que se ocasionó este percance por parte de este camión. Ahora lo cierto es que está inhabilitada la vía que está más hacia la derecha y también está cerrado el paso desde aquellos que vienen por la caletera de la ruta 5 a la altura de San Bernardo y quieran ingresar hacia la misma ruta 5 sur. Está cerrado el paso. De hecho, vimos también cómo personal de emergencias intentó pasar por este sector, pero también dentro del apuro tuvo que avanzar y darse la vuelta por un paso nivel que está unos metros más adelante. Ahora, este es el llamado a la precaución, ¿no? Porque estamos hablando que la carretera está mojada, el agua también complejiza las labores de conducción y puede ser más propicio para un accidente. De hecho, sí, también podemos comentar, cuando nosotros veníamos en camino para acá, también se registraba un accidente menor entre dos vehículos que habían impactado probablemente por la cercanía que mantenían al momento de la conducción. No fue un choque de mayores proporciones, pero es algo que se da mucho, ¿no? En estos contextos, cuando caen las primeras gotitas de esta previa al invierno. Y se le hace entonces este llamado a todos y todas las conductores que van a circular, sobre todo por carreteras donde la velocidad aumenta. Acá el límite es de 120, entonces requiere mayor también concentración y responsabilidad al momento de estar conduciendo en estas mismas vías. Ahora, podemos también destacar o recordar más bien el accidente que ocurrió en el sur, a la altura de San Fernando, donde este bus finalmente se da vuelta, choca en una carretera similar, de hecho de la misma forma, más al sur, esto en San Fernando, y hay dos víctimas que tenemos que lamentar, dos víctimas fatales. Son escenarios que se dan, ¿no?, en un contexto de estas características donde caen las primeras gotitas. Ahora continúa la lluvia, pensamos por algunos momentos que iba a parar, que estaba bajando la intensidad, pero lo cierto es que nosotros que estamos ahora acá en las afueras, es persistente. Se mantienen estas gotitas de lluvia que, como siempre, sorprenden también a los santiaguinos, si podemos así decirlo de alguna forma. Roberto, te escucho. Sí, a ver, esto es peligrosísimo porque más allá de que está lloviendo y uno puede entender que hay condiciones distintas de tránsito, ¿qué pasó en este caso? ¿El container iba desprendido, no iba bien atado, sujeto al camión?
se cae hacia atrás del camión. Pudo haber venido un auto también circulando a gran velocidad por atrás y esto pudo haber provocado un accidente mucho mayor. ¿Qué se sabe al respecto? Los antecedentes que manejamos hasta el momento es que el camión iba circulando por este sector en la pista de más a la derecha y se desprende el container y este cae y queda unos metros más atrás. Ahora, para ir cerrando solamente es necesario recordar la precaución a todos los conductores. Está cerrada una de las pistas en la ruta 5 hacia el sur, así que el llamado a la paciencia y a la precaución lo queremos recalcar como siempre en estos contextos donde se genera un accidente en una de las principales rutas que conectan a nuestro país. Bien, Fran, muchas gracias. Ahí vamos a estar muy atentos y lo ideal sería que saquen lo antes posible ese container porque es peligrosísimo que esté, sobre todo hoy que está lloviendo y las condiciones han cambiado bastante. Muchas gracias, Fran. No es lo único que está pasando a esta hora. Vamos a la autopista General Velázquez. Ahí está Pablo Yutronich para contarnos. Pablo. Así es, Karina, Roberto, noticia de último minuto, información del momento a esta hora de la tarde, en esta lluviosa tarde en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ustedes están viendo la imagen. Se trata de la colisión, del choque de 3 camiones. Son 3 camiones que hace algunos minutos chocaron. Fue un choque por alcance, según nos han señalado carabineros, que ha llegado ya a este punto para hacer el procedimiento correspondiente. Lo decía, son 3 camiones, 2 camiones de gran tonelaje, de gran envergadura, uno es más pequeño, 3 son los camiones involucrados, que fue un choque por alcance que finalmente nos comentaban que no alcanzaron a frenar y se generó este efecto de choque de tren, se podría decir de cierta manera. Nosotros estamos acá en la autopista General Velázquez, esto dirección al sur a la altura de Novalledor, para que todas las personas también